Hola, continuamos con nuestras clases de interacción electromagnética correspondiente a la asignatura de física de segundo de bachillerato. El vídeo de hoy se corresponde con la clase del día 11 de enero del 2021. Pues bien, vamos a iniciar un tema nuevo dentro del bloque 2 de interacción electromagnética que se denomina magnetostática. Si en el tema anterior estuvimos analizando la interacción eléctrica independiente del tiempo, lo que llamábamos electroestática, ahora nos vamos a centrar en la interacción magnética, en lo que entendemos como magnetismo, pero desde un punto de vista estático, es decir, independiente del tiempo. Por lo tanto, vamos a estudiar fenómenos magnéticos independientes del tiempo. En concreto, nos estamos refiriendo a campos magnéticos independientes del tiempo. Es decir, las fuentes que provocan esos fenómenos magnéticos no van a cambiar conforme cambia el tiempo, conforme varía el tiempo. Para poder hacer un buen desarrollo de la magnetostática o del magnetismo en general, primero debemos hacer una breve introducción hablando un poco de la historia del magnetismo. Porque mientras que la fuerza gravitatoria es algo bastante común y familiar para nosotros, y la electricidad, dentro de lo que cabe, pues podemos asociarla rápidamente a la luz, o hemos estado hablando de cargas, que hemos desarrollado todo el tema, en el caso del magnetismo la situación es un poco más compleja, ¿de acuerdo? Si pensamos en el descubrimiento del magnetismo en relación con la electricidad, básicamente son de la misma época. Estamos hablando de la Edad Antigua. Ya teníamos en el caso de en la antigua Grecia, ya conocían los fenómenos producidos por ciertas piedras que le llamaban piedras magnesianas, porque se encontraban sobre todo en una zona de Magnesia, conocida como Magnesia o ciudad de Magnesia en Asia Menor, y son, digamos, el origen natural de lo que conocemos como imanes, ¿de acuerdo? Esos imanes se conocen desde aquella época, desde el siglo IV, V antes de Cristo, y se sabía perfectamente que los imanes, pues, dependiendo de cómo te acercases, pues se atraían o se repelían. Lo que ocurre es que ese fenómeno evidentemente no se conectaba con la electricidad. De ahí que la electrostática y la magnetostática hayan estado, digamos, divididas durante gran parte de la historia de la física. Pronto veremos en el tema siguiente su unificación. Nos tenemos que trasladar al siglo XIII para que Marie Curie descubriera que esos imanes presentaban polos. Es decir, si nosotros hacemos el dibujo de un imán, normalmente nos lo encontramos dibujado de esta manera. Y suponemos que los polos se denominan norte y sur. ¿De acuerdo? Esto sería un imán. Y sabemos que si acercamos dos imanes por sus polos opuestos, observamos una atracción pero si acercamos los imanes por los mismos polos, observamos una repulsión. Hasta aquí podemos encontrar una pequeña analogía
con lo que nos pasaba cuando acercábamos cargas de igual signo o cargas de distintos signos. ¿De acuerdo? Pues bien, esto ya a partir del siglo XIII pues se conocía. A inicios del siglo XVII, en 1600, William Gilbert descubre que la Tierra se comporta como un imán. Se habla de el campo magnético que produce la Tierra. En concreto, la Tierra, si suponemos que es esta esfera, el campo magnético, o digamos, el polo norte del campo magnético de la Tierra no coincide exactamente con el polo norte geográfico. ¿De acuerdo? Si suponemos que la Tierra es un imán, y para ello pues voy a hacer un pequeño dibujito, digamos que este sería el imán de la Tierra, y aquí colocamos el polo norte, y aquí colocamos el polo sur. William Gilbert descubrió que el polo norte magnético estaría en esa dirección y el polo sur magnético en esta otra. Pero el norte y el sur geográficos vienen dados por una situación, digamos, un poco, quizás la estoy haciendo muy, está un poco curvado. Aquí estaría el norte geográfico y aquí estaría el sur geográfico, ¿vale? Aquí estaría el polo norte magnético y aquí estaría el polo sur magnético. Digamos que de alguna forma el campo magnético de la Tierra tiene esta forma, ¿vale? Esto provoca o nos permite el uso de brújulas. Como sabemos, la brújula nos permite orientarnos y suponer el avance tan grande que pudo significar para toda la navegación, la aparición de la brújula, porque permitía indicar el norte magnético, que aunque no es exactamente el norte geográfico, se aproxima bastante, y de esta manera pues los navegantes se podían orientar en el mar, sin ninguna otra referencia. Un poco más tarde, en el siglo ya XVIII, John Michell, descubre que el campo magnético, que veremos que se representa con la letra B mayúscula, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los imanes, ¿de acuerdo? Esa relación que también vemos que se refleja en el campo gravitatorio y también en el campo eléctrico. Si os dais cuenta, todos estos fenómenos que nosotros estamos tratando, o todos estos descubrimientos que están relacionados con el magnetismo, están íntimamente conectados con el imán, con el uso de imanes. Sin embargo, la gran revolución o cambio que se produce en el magnetismo hace que los científicos se pongan a estudiarlo fervientemente y dé lugar a todo el desarrollo del magnetismo como lo conocemos hoy, es debido a los experimentos que lleva a cabo Ørsted ya en el siglo XIX, alrededor del 1820. El experimento de Ørsted, que según cuentan los libros, pues parece ser que ocurrió de manera casual mientras él estaba dando clase de física, descubrió que
cuando nosotros tenemos un cable y al lado situamos una brújula, si hacemos pasar una corriente por dicho cable, veremos que la vamos a representar con la letra I mayúscula. Entonces, la aguja de la brújula cambiaba de posición. Claro, como las brújulas se empleaban para orientación gracias al campo magnético de la Tierra, Oersted pensó que las corrientes eléctricas tenían que tener una íntima relación con el magnetismo. De alguna forma, las corrientes eléctricas también producen el campo magnético que asociamos a la Tierra y de esta forma provocan variaciones o cambios en la aguja de la brújula. Luego, esto aunque parece un evento muy casual, una mera casualidad, supone una revolución, porque si nos damos cuenta, el magnetismo ahora ya no solo va a estar reducido al estudio de imanes, sino que también las corrientes producen campos magnéticos o producen interacción magnética. Luego, aquí nos encontramos con la primera unificación o el primer paso hacia la unificación entre la electricidad y el magnetismo. Y es que las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. ¿Vale? Luego ya no solamente vamos a estudiar imanes, sino que nos vamos a centrar en el estudio de las corrientes. Y ahí podemos decir que las fuentes de la magnetostática, es decir, las fuentes que crean campos magnéticos, son las corrientes y los imanes. Las fuentes que crean campos magnéticos son los imanes y las corrientes eléctricas. ¿De acuerdo? Bien, este hecho es fundamental tenerlo en cuenta porque de aquí en adelante vamos a trabajar casi siempre con corrientes, porque el estudio de imanes pues es un poco, digamos que se nos queda muy débil. Enseguida acabamos con el tema. Sin embargo, pensar si para un científico el hecho de que una corriente produzca un campo magnético es interesante o no, porque ahora nosotros podemos utilizar corrientes de mayor intensidad, corrientes de menor intensidad, si la corriente circula a través de un cable de tal forma o de otra manera. Se abre un campo de posibilidades mucho mayor. De ahí que se pusieran los científicos a investigar. Antes de pasar a estudiar qué son exactamente las corrientes eléctricas, vamos a analizar un hecho interesante y que está relacionado también con el imán. Vamos a hacer la siguiente cuestión. ¿Existen los monopolos magnéticos? O, dicho de otra manera, ¿todos los imanes
tienen dos polos? Es una pregunta parece quizás absurda y sin embargo no lo es. Pero es muy curioso que si nosotros tenemos un imán, pongamos el siguiente imán bastante grande, ya sabemos que este imán tendrá su polo norte y su polo sur. Imaginemos que este imán lo cortamos. Por ese lado. Y entonces, en principio, a priori, nuestra mente piensa, pues entonces voy a tener ahora un imán dividido en los dos polos, norte y sur. ¿No? Dos imanes de un polo cada uno. Sin embargo, esto es totalmente falso. Si realizamos el corte, lo que sucede es que tenemos como resultado dos imanes con dos polos cada uno. Ahora sí consigo hacer bien el rectángulo. Bueno. Luego podemos concluir que como en realidad lo que ocurre cuando dividimos un imán es que se forman dos imanes de a dos polos cada uno y vemos que la idea de construir imanes de un único polo, eso es falso, eso es imposible. A día de hoy en la experiencia no se han encontrado, podemos concluir que no existen los monopolos magnéticos. ¿De acuerdo? En concreto, el estudio de los monopolos magnéticos no se ha terminado. Es decir, en 1931, un físico teórico muy importante, Dirac, postuló la existencia de monopolos magnéticos para intentar explicar la cuantización de la carga eléctrica, el hecho de que la carga eléctrica, como vimos, no se dividiera de manera continua, sino que se dividiera en cuantos de energía discretos, ¿de acuerdo? En la naturaleza. La existencia de monopolos magnéticos explicaría la cuantización de la carga. Sin embargo, a pesar de todos los estudios que se han realizado, aún no se han encontrado dichos monopolos magnéticos, ¿de acuerdo? De tal forma que siempre que nos encontremos con un imán, hay que pensar que el imán va a tener dos polos, uno norte y otro sur, ¿vale? Otra forma de ver esto es pensar que si cuando estábamos en las cargas eléctricas sí podíamos tener, por ejemplo, cargas positivas y cargas negativas por separado, en este caso no existen las cargas, entre comillas, magnéticas aisladas, sino que siempre nos vamos a encontrar la carga magnética norte y la carga magnética sur unidas en un imán. Veremos cómo se traduce eso a las corrientes, ¿vale? Ahora nos hemos centrado únicamente en el caso de los imanes. Bien, una vez que tenemos como fuente de la magnetostática las corrientes y los imanes, el imán es fácil de estudiar. Vamos a pasar a ver qué son exactamente las corrientes. Pues bien, una corriente es
la carga por unidad de tiempo que atraviesa un punto dado. Cotidianamente nos referimos a la corriente al flujo de carga que atraviesa un cable, ¿no? Por ejemplo, que conecta un enchufe con una lámpara o cualquier otro dispositivo eléctrico. Y en efecto a eso nos estamos refiriendo físicamente también cuando hablamos de corriente. Al final lo que tenemos es un flujo de carga que atraviesa un punto dado en la unidad de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo lo solemos representar? Pues a través de la letra I, y evidentemente cuando se estudian las magnitudes físicas hay que recordar que siempre se definen desde un punto de vista infinitesimal. Entonces, hablamos del diferencial de carga partido por el diferencial de tiempo. Es decir, la intensidad de corriente o corriente de alguna forma nos dice que la cantidad de carga infinitesimal que atraviesa en la unidad de tiempo infinitesimal. Un punto dado, ¿vale? Si hablamos en promedio, también se podría estudiar en promedio. Pues bastaría decir, pues una variación igual que hacíamos con la velocidad media o con la aceleración media, pues sería una variación finita de carga. Pero es mejor definirla de modo infinitesimal. ¿Cómo se mide la intensidad de corriente? Pues la intensidad de corriente se mide en amperios. ¿Vale? Letra mayúscula A porque se debe es en honor al físico Ampère y por eso la unidad de medida va en mayúscula. Y un amperio es un culombio por segundo. De ahí la definición. ¿De acuerdo? Bien. Una forma de pensar en la corriente es pensar en una autopista y por esa autopista circulan cargas, por ejemplo, negativas, a una velocidad. Y nosotros tenemos un observador que examina el flujo de cargas que van por esa carretera. Entonces, de alguna forma, la corriente, la intensidad de corriente, es como si nosotros estuviésemos midiendo la cantidad de partículas cargadas que atraviesan esta zona de aquí del observador en la unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Fijaos que esta corriente al final tiene que estar formada la corriente está formada por partículas cargadas. Entonces nos podemos preguntar, ¿positivas o negativas? ¿La corriente vale para las dos? ¿Solo para una? Pues bien, si hablamos de la corriente, por ejemplo, la que circula por el cableado, por la instalación eléctrica de nuestra casa,
fenomenológicamente, físicamente, lo que circula a través de la corriente son electrones. Físicamente circulan electrones. Lo que ocurre es que tradicionalmente se pensaba que lo que circulaban eran partículas, cargas positivas. Entonces, la dirección de la intensidad de corriente se estudia como si las partículas que fluyeran a través de la autopista, a través del cable, fueran cargas positivas, aunque físicamente circulan electrones, ¿vale? Teóricamente, pensamos en cargas positivas. ¿Esto cambia la física? Pues no, evidentemente no. Pensar que circulan cargas positivas o que circulan cargas negativas no tiene mayor importancia. Si nosotros definimos la dirección y sentido de la corriente, es decir, si decimos que este es el sentido de la corriente, entonces teóricamente las cargas positivas van en esta dirección y sentido, y las cargas negativas, al tener signo contrario, irían en sentido contrario. Si la intensidad de corriente fuera al revés, pues tendríamos el caso contrario. Pero esto físicamente no supone ningún cambio. Es decir, no vamos a ver ninguna diferencia en el desarrollo o el estudio de los fenómenos. ¿Vale? Pasa que teóricamente las pensamos así. Fue Benjamin Franklin el que descubrió que lo que realmente viajaba a través del cable eran electrones y no protones u otras cargas positivas. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que conocemos lo que es la carga y la corriente, vamos a estudiar otra forma de analizar la corriente que a veces es muy útil en física, y es lo que se llaman densidades de corriente. Bien, a veces es muy común estudiar y describir las corrientes en forma de densidad de corriente. Esto conecta con el término, con la terminología de densidad de carga que vimos de pasada también en el tema de electrostática. Bien, imaginemos un cable ¿vale? Claro, por este cable circula una corriente y vamos a tomar un trocito de cable que al final lo hemos hecho muy grande, pero vamos a suponer que es como un tamaño, una longitud diferencial de S muy pequeña. Si queréis, mejor, para no estar mezclando notación, diferencial de L. Una longitud muy pequeña de ese cable. Claro, como por este cable unidimensional circula carga, podemos pensar que esa carga es una densidad de carga que se mueve por este cable a una velocidad. Entonces podríamos decir
Por cinemática, si pensamos que cada carga que está viajando a través del cable es como si fuera un coche, pues que la longitud, esa diferencial de L, es la velocidad por diferencial de tiempo. El espacio es la velocidad por tiempo, ¿no? Y como la densidad de carga la llamamos lambda, y esto era la cantidad de carga por unidad de longitud, la corriente, podemos decir de alguna forma que ese segmento, este segmento diferencial de L, portará una carga que será lambda v diferencial de t. Podemos suponer que diferencial de L es diferencial de Q partido lambda, entonces como diferencial de L es V diferencial de T, diferencial de Q partido lambda es V diferencial de T. O lo que es lo mismo, que diferencial de Q, esa carga infinitesimal, es lambda V diferencial de T. Como habíamos dicho que la intensidad de corriente era la carga por unidad de tiempo, entonces la intensidad de corriente vamos a sustituir aquí el diferencial de Q, que como es lambda V diferencial de T, pues se nos va el diferencial de T y nos queda que I, la intensidad de corriente, va a ser lambda por V, que además, aunque lo hemos quitado por comodidad, tiene una magnitud vectorial, es una magnitud vectorial, porque la velocidad es una magnitud vectorial. Luego, la intensidad de corriente, si la vemos desde las densidades de carga, vemos que es la densidad de carga por la velocidad. De alguna forma nos está diciendo que la intensidad de la corriente vendrá dada por la carga por unidad de longitud multiplicado por su velocidad. ¿Cómo se mueve la carga a través de un cable unidimensional? Eso es lo que nos está dando esta expresión de la intensidad de corriente. Esto es lo que se suele llamar densidad de corriente monodimensional o unidimensional, porque estamos viendo cómo la corriente circula a través de un cable, que normalmente se considera de una única dimensión. ¿De acuerdo? Las densidades de corriente también se pueden definir superficialmente, es decir, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Cuando hablamos de una densidad de corriente bidimensional, directamente conectamos con la densidad de carga bidimensional, no la lineal o unidimensional, que era la sigma. Entonces podemos escribir
que la densidad de corriente, que normalmente se escribe como K, es sigma por V. O lo que es lo mismo, diferencial de I partido diferencial de L. Recordad que sigma era la cantidad de carga por superficie. Y también tenemos la densidad de corriente tridimensional para el caso de 3 dimensiones, que normalmente se representa con la letra J y es la intensidad de corriente por unidad de superficie. Antes era por unidad de longitud y ahora es por unidad de superficie, aunque se llame tridimensional. El motivo es muy sencillo, es porque nosotros hay que tener en cuenta siempre la visión del observador. Es decir, nosotros estamos estudiando siempre la cantidad de carga que atraviesa un punto dado, ¿vale? Es decir, cuando estamos hablando normalmente de la corriente que atraviesa un cable, que estamos en dimensión 1, estamos viendo la cantidad de corriente que atraviesa por un punto dado. Un punto no tiene dimensiones, de ahí que la densidad de corriente unidimensional en un cable sea simplemente I. Sin embargo, cuando nos vamos a la densidad de corriente bidimensional, ya estamos hablando de una superficie, es decir, la corriente fluye a través de una superficie. Tú no puedes estudiar cómo fluye la carga a través de una superficie completa, sino que la estudias a través de una dimensión menor. La dimensión menor a una superficie es una línea. Por eso se estudia la intensidad de corriente por línea de superficie, como si cogieras una superficie, una manta, y la dividieras en infinitas líneas. Y en el caso de la densidad de corriente tridimensional, es subir un punto la dimensión. Ahora estamos en un volumen, es decir, la carga fluye a través de un volumen. Tú lo que estudias es la sección de ese volumen. Pensemos, por ejemplo, en una tubería que tiene un grosor por la que fluye agua. Tú puedes estudiar el flujo de agua que atraviesa una sección de esa tubería, que sería un corte que se le hace a la tubería, y eso es una superficie. En el caso de la densidad de corriente tridimensional estamos en el mismo caso. Por eso se coloca así, diferencial de I partido diferencial de S. O dicho de otra forma, la densidad de carga volumétrica o tridimensional por el volumen, por la velocidad, perdón. ¿Vale? Hemos comentado esto, aunque de pasada, no muy rápido, no muy lento, porque no será necesario para los problemas. Aunque sí es interesante para mí que conozcamos la expresión de la corriente en función de las densidades, porque en la bibliografía de física es muy común encontrarte la expresión de la corriente de esta manera. Además es muy útil para resolver muchísimos problemas. Bien, una vez que hemos visto un poco por encima la corriente desde el punto de vista de la densidad de corriente, vamos a ver otro aspecto de la corriente que es muy importante y que ya vimos con la carga. Y es la ecuación de continuidad. Esto conecta con el principio de conservación de la carga. Recordemos
que la carga total del universo permanece constante. Esto conectaba con el principio de conservación local de la carga, que es la ecuación de continuidad, y un principio de conservación global de la carga. Esto para el caso de las corrientes es muy, muy importante. Para el estudio de la corriente es fundamental. No vamos a deducir la ecuación de continuidad, simplemente la vamos a dibujar, la vamos a escribir y vamos a analizarla para repasarla con respecto al tema anterior. Recordemos que la ecuación de continuidad decía lo siguiente. Matemáticamente dice que la divergencia de la densidad de corriente volúmica tridimensional, J, es igual a la variación, a la derivada parcial de la densidad de carga volúmica con respecto al tiempo con un signo menos. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que el flujo de corriente, si existe un flujo de corriente, si existe un trasiego, un cambio en la posición de la carga, eso tiene que ser igual a la variación de la cantidad de carga que hay en ese sitio. Si hay flujo de corriente, dicho flujo debe ser igual a la variación en la cantidad de carga en el volumen indicado. ¿Vale? Dicho de otra manera, la carga que salga del volumen definido en forma de corriente disminuye la cantidad de carga total en dicho volumen. Y también podemos decirlo de otra forma. No se puede crear ni destruir carga. De alguna forma, si nosotros tenemos un volumen y dentro de ese volumen tenemos cargas, si nosotros detectamos un flujo de carga, es decir, una corriente,
dicha corriente, o digamos ese flujo de corriente, tendrá que ser igual a la variación en la cantidad de carga que hay dentro de ese volumen. Es decir, no puede aparecer carga de la nada, no puede ser que se mantenga la cantidad de carga en dicho volumen y a su vez haya un flujo de corriente. ¿De acuerdo? También es bueno recordar que la divergencia de un campo vectorial nos indicaba dónde había fuentes o sumideros de dicho campo. Es decir, cuando encontremos una divergencia no nula, nos está indicando que hay creación o destrucción de líneas de campo. ¿Vale? Pues bien, es bueno tener en cuenta la ecuación de continuidad, porque claro, debemos de partir siempre del principio de conservación de la carga. Y para terminar, vamos a ver otro aspecto fundamental de las corrientes y es determinar qué corrientes van a ser las que vamos a estudiar en este tema. Y son las corrientes estacionarias. Son las fuentes de la magnetostática. Las corrientes estacionarias. Ahí tenéis también cómo se escribe en inglés, ¿vale? ¿Por qué entendemos por corriente estacionaria? Se entiende por corriente estacionaria un flujo continuo de carga que se mantiene siempre con la misma velocidad y densidad de carga. Es algo así como si por un cable está circulando una corriente y nosotros le hacemos una foto ahora mismo, dentro de una hora, dentro de 3 horas, pasado mañana, siempre la foto va a ser igual. El flujo de carga es constante, no varía. Ese flujo es un flujo continuo cuyas cargas siempre van a la misma velocidad y la densidad de carga, es decir, la carga por unidad de longitud, es siempre la misma. Si circula, esto lo podemos ver del siguiente modo. Si dibujamos un cable, y entendemos que circula una corriente estacionaria, si es estacionaria, se tiene que cumplir la velocidad de los electrones o de las cargas es siempre igual, no va a cambiar independientemente del tiempo que pase. Luego podemos aquí poner V. Y la otra característica que también es importante tiene que ver con la cantidad de electrones
que atraviesan, por ejemplo, esto de aquí. Si aquí ponemos nosotros nuestra marca, nuestra referencia, número de electrones que atraviesan la referencia en la unidad de tiempo es constante. Podríamos pensar, bueno, eso también tiene que ver con la velocidad. Bueno, si pudieran circular varios electrones a la vez, todos a la misma velocidad, pero estuviesen pasando varios electrones a la vez por esta referencia y no de uno en uno, entonces ya hubiese cambiado la densidad de carga que circula a través de este cable, ¿de acuerdo? Luego este va asociado a la velocidad, como es natural. Esto es la velocidad y esto tiene que ver con la densidad de carga, la lambda, ¿no? La referencia tiene que ver con la densidad de carga, que es la carga por unidad de longitud. ¿Vale? ¿Por qué motivo solo las intensidades de la corriente estacionaria son las propias de la magnetostática? Porque en el momento en el que nosotros cambiamos tanto la velocidad de las partículas, de las cargas, como la densidad, ya la corriente deja de ser estacionaria y se producen campos magnéticos que cambian en el tiempo, variables. ¿De acuerdo? Por eso nosotros nos tenemos que reducir al estudio de este tipo de corrientes. Es algo en principio ideal, pero podemos suponer en algunos casos, si las fluctuaciones que se producen en un cable, en la corriente, pues, no son muy altas, hay muchos experimentos que se pueden aproximar a corrientes estacionarias, muchos circuitos eléctricos que podemos considerar que la corriente que circula es estacionaria. Muchos experimentos se pueden modelar como corrientes estacionarias. Aunque en principio es una situación ideal, ¿no? No es algo real. Matemáticamente, se puede decir que que una corriente es estacionaria si, solamente si, la divergencia de la densidad de corriente es cero. Si esto es cero, entonces esto es cero, o lo que es lo mismo, la densidad de carga es constante en el tiempo. ¿De acuerdo? Si la variación de la densidad de carga en el tiempo fuera distinta de cero, entonces ya no sería esto que decimos constante. Por eso se suele escribir corrientes estacionarias como la divergencia de la densidad de corriente igual a cero. Pues bien, con este apartado de las corrientes, el caso particular de las corrientes estacionarias, terminamos la clase de hoy. Ya a partir del día siguiente empezaremos a estudiar la fenomenología del magnetismo a través del estudio de la fuerza que acontece entre dos circuitos por los que circula corriente.